Bueno, jóvenes, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Esperando que de salud estén perfectamente o en perfectas condiciones, ¿oyeron? Bueno, hoy seguimos nuestro trabajo con la información de gestión y control, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, los diferentes presupuestos que nosotros hemos venido manejando en ese orden de ideas. El día de hoy nos vamos a presupuestar y a proyectar, trabajar la parte financiera o las proyecciones financieras que tienen que ver más que todo con los flujos de caja libre, ¿cierto? De un proyecto, así como se indica, proyectado hacia el futuro, y además de eso, vamos a hacer un ejercicio con un indicador o con dos indicadores financieros que nos sirvan a nosotros para hacer procesos de gestión y de control en ese orden de ideas. Revisando la parte temática, como les digo, que concierne a las proyecciones, a los presupuestos, y dentro de esos presupuestos, pues el que corresponde a la parte financiera como tal. Bueno, entonces, chicos, vamos a ver, les voy a habilitar aquí y de hecho les voy a mandar un archivo también. Oye, no, si ustedes quieren lo van trabajando y si no, pues de igual forma lo van guardando allí. Este archivo que tengo aquí, todavía ustedes no lo están viendo, ya se los muestro. Perfecto, entonces vamos a trabajar un poco la parte financiera, las proyecciones en la parte financiera y en ese orden de ideas vamos a partir de este ejercicio que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Donde hay un planteamiento inicialmente y que ese planteamiento nos va a llevar a unas proyecciones, como les digo yo, financieras para nuestra gestión y control, para hacer mejor nuestros presupuestos, nuestras proyecciones financieras y así poder tomar mejores decisiones en ese orden de ideas. Voy a partir de esta información que tenemos aquí, pero la información que tenemos, perdón, voy a tomar algo acá. La información que tenemos ahí está digitalizada, ¿cierto? Pero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar la información y le voy a mandar a ustedes ese archivo también para aquellos que quieran trabajarlo de manera secuencial, los que tengan computador. Los otros, pues, o el que no, sencillamente revisa la información y va mirando lo que vaya entendiendo y lo que no entienda, pues también lo va conversando enseguida. Bien, chicos, vamos a darle ingreso al que está solicitando de momento. Jóvenes, les pregunto una situación. ¿Ustedes están viendo el archivo que yo les estoy mostrando? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, siempre que les pregunte alguna cosita, ustedes respondan para yo poder seguir avanzando en ese orden de ideas. Pero miren, para poder aprender el ejercicio que tiene que ver con la parte financiera de nuestra gestión y control de todos estos presupuestos, nosotros debemos, borrar toda esta información que tenemos aquí, ¿cierto? Borrar toda la información que tenemos aquí para que podamos hacer el ejercicio como debe ser. Vamos a dejarlo esto aquí quieto. Aquí. Y acá. Aquí quitamos esto y quitamos esto. ¿Listo? Para que ustedes sepan todo lo que uno hace en la parte financiera, ¿cierto? Para poder tomar mejores decisiones. Aquí les voy a mandar este archivo a ustedes en estos momentos, por aquí, por el mismo grupo de WhatsApp que tenemos. Acá vamos a quitar algunas cosas que tenemos aquí. Proyecciones financieras y toma de decisiones. ¿Listo? Bien, proyecciones financieras y toma de decisiones. Así se llama el archivo y así se los voy a mandar a ustedes ahorita. ¿Ok? Ok. Vámonos acá. Aquí.
Perfecto. Vamos aquí a gestión y control. Proyecciones financieras y toma de decisiones. ¿Listo? Ahí se los estoy mandando al grupo de WhatsApp, ¿oyeron? Todo aquel que lo pueda descargar, pues sería en esa idea mejor que lo descargue si lo tiene, si tiene la facilidad para descargar. ¿Vale? Bueno. Hago una pregunta. ¿Alguien lo va a trabajar desde su computador o si no para yo empezarles a explicar el ejercicio? Les explico el ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos entonces a aplicar el ejercicio en este sentido, ¿listo? Dice lo siguiente, para nosotros hacer estas proyecciones financieras, obviamente debemos tener una información inicial de un enunciado, de un ejercicio como tal. Aquí tenemos un problema de una distribuidora de llantas y vamos a revisar el tema de nuestras proyecciones financieras a futuro y además de eso de nuestras tomas de decisiones. Para esa toma de decisiones nosotros debemos tener en cuenta unos indicadores financieros que nos ayudan a nosotros en la toma de decisiones, en la gestión y el control de nuestras actividades, ¿cierto? Tanto administrativas como de presupuesto y de finanzas. Listo, dice el ejercicio, una distribuidora de llantas está analizando la posibilidad de montar una planta de reencauche. Para este fin, debe adquirir una maquinaria por un costo de 700 millones de pesos, con una vida útil de 7 años y un valor de salvamento de 50 millones de pesos. La máquina se depreciará por el método de línea recta. La máquina se va a adquirir financiando el 55% del valor total a 7 años, ¿cierto? A una tasa nominal del 20% trimestre anticipado, por el método de la cuota capital de cuota constante uniforme, o sea, una anualidad. Se estima que la demanda para el primer año será de 22.000 llantas y se incrementará en un 10% anualmente, en promedio. La planta incurrirá en unos gastos fijos de 350 millones de pesos y unos costos variables de 58 millones, perdón, de 58.000 pesos por llanta. El precio de reencauche será de 84.000 pesos por llanta. Tanto los costos como el precio de reencauche se incrementan a la tasa de inflación, estimada en un 5%. La tasa impositiva es del 32%, mientras que la tasa mínima de rendimiento del accionista es del 25%. ¿Cierto? Aquí de pronto hay algunos datos que ustedes desconocen precisamente porque hay algunos datos que son financieros y que posiblemente ya uno los empieza a asociar en unos semestres un poco superiores, pero nos sirven para ir nosotros asociando información a lo que se nos viene también, ¿ok? Listo, entonces cualquier dato que ustedes no entiendan, ustedes lo que tienen que hacer es preguntarlo. Yo con mucho gusto se los explico. Determine la viabilidad financiera del proyecto encontrando el flujo de caja libre proyectado para el inversionista, ¿cierto? En ese orden de ideas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una proyección de los flujos de caja libre de una empresa que hace énfasis en la parte financiera de ellas y vamos a tomar decisiones por la parte de gestión y de control, ¿listo? A través de los indicadores financieros. Para ello, entonces, tenemos unos datos generales, inicialmente, ¿cierto? Todos los datos que están en la información inicial que yo les leí en la lectura están explicados o están más bien concentrados aquí en esta información de esta tabla, ¿cierto? El valor de la máquina son 700 millones, la vida útil de la maquinaria son 7 años, o sea, lo que dura de vida útil esa maquinaria es de 7 años, tiene un valor de salvamento de 50 millones, valor de salvamento ocurre cuando yo posiblemente puedo vender esa maquinaria por este valor y rescato ese valor de salvamento. La depreciación anual, lo que se va depreciando la maquinaria anualmente, ¿cierto? Por el uso, por el desgaste de ello, ya va perdiendo valor, ¿sí? Y con el tiempo, pues termina costando 0 pesos, ¿sí? De forma contable. Se va a financiar un 55% de este valor de la maquinaria, que son 75 millones. ¿A cuánto equivale este valor del 55%? El valor a financiar son 385 millones. ¿De dónde sacamos ese valor? Muy fácil. Tenemos un valor de la maquinaria de 700 millones y lo multiplicamos por el valor que nosotros vamos a financiar, ¿cierto? El 55%, 385 millones. Inversión inicial,
en el proyecto son 315 millones. Bien, eso es lo que prácticamente está aportando un inversionista, ¿cierto? La otra parte la aporta o se hace un préstamo en un banco por 385 millones. Si nosotros sumamos estos dos valores, corresponde a lo que son 700 millones, que es la inversión inicial en la maquinaria, ¿vale? La tasa de financiación, o sea, ¿cuánto nos cobran a nosotros por esa tasa de financiación? Aquí la tasa de financiación es del 20% anual, tasa, vamos a, porque ustedes de pronto no han visto esta información aún, entonces vamos a dejarla aquí, una tasa del 20% anual, ¿cierto? Y le vamos a quitar la connotación de anticipado porque después nos toca hacer un procedimiento adicional y ustedes aún no están en ese procedimiento, ¿ok? ¿Listo? Bien, entonces tenemos la tasa de financiación 20% anual. Esta información que tenemos acá no la vamos a utilizar, esta parte, pero la otra parte que ya les expliqué sí la vamos a utilizar, que es una tasa anual, tasa efectiva anual del 20%. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que nos cobra por prestarnos el dinero un banco? En ese sentido. Bien, chicos. Vamos a esperar que eso. Listo, ok, ya tenemos esta parte. 20% anual, de igual manera lo vamos a ver representado acá en la parte del préstamo. Vamos a ver dónde está el préstamo. $20, vamos a quitarle aquí la connotación esta para que no tengamos que hacer un procedimiento conocido. ¿Listo, muchachos? Una tasa efectiva anual del 20%. Bien, listo. Aquí tenemos toda la información. Plazo de financiación, 7 años. O sea, eso es lo que nos va a durar nosotros nuestro préstamo, a 7 años. Ok. Y en ese orden de ideas, entonces, la demanda del año 1, o sea, son 22.000 llantas. O sea, lo que nosotros vamos a vender en esos productos son 22.000 productos. Se va a incrementar anualmente el 10%. Los gastos fijos son 350 millones. Los costos variables son 58.000. El precio de reencauche por llanta son 84.000. Precio de venta al público unitario. La tasa de inflación es el 5%, porque para proyectar nosotros o presupuestar nosotros nuestros ingresos y nuestros egresos, debemos proyectar como mínimo a lo que se proyecta esos procesos de inflacionarios durante el tiempo, ¿ya? Entonces, más o menos uno proyecta entre el 5 y el 6%, ¿cierto? Como proyecciones de inflación a largo plazo, a largo, a corto y a mediano plazo, ¿listo? Y tenemos aquí entonces la tasa impositiva o el impuesto, 32% que se paga por ventas, ¿cierto? La tasa de rentabilidad del accionista. La tasa de rentabilidad del accionista es del 24%, o sea que esto es lo que él exige por invertir un dinero en la empresa como tal. Incremento en los costos 5%, incremento del precio del 5%. Bien, hasta ahí todo está correcto. ¿Vale? Lo primero que nosotros vamos a hacer es llevar a cabo el proceso de amortización de nuestro crédito, ¿cierto? ¿Qué es amortizar un crédito? Básicamente es cuando yo hago un préstamo en un banco y ese banco y ese crédito o ese préstamo lo llevo en el tiempo para pagarlo a 3, 4, 5, 6, 10 años, ¿cierto? Y durante esos 10 años yo voy a pagar una tasa de interés más el capital que a mí me presten. ¿Listo? Entonces, eso es la amortización a pagar el crédito durante los años que yo pacté ese pago como tal. Bien, ok. Listo, entonces nos vamos un poquito. ¿Preguntas? ¿Están viendo el Excel? ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa que no entiendan ustedes enseguida, por favor, me dicen, ¿oyeron? Bien, ok.
Bueno, entonces vámonos aquí. Lo primero que nosotros debemos hacer es un proceso de amortización. Ustedes han visto en este proceso de contabilidad, de matemáticas o de finanzas una amortización. Sí, ¿La han profe. visto? Sí, Sí, perfecto. señor. Entonces estamos perfectos, estamos bien. Esta amortización que nosotros vamos a llevar a cabo aquí es una amortización, una anualidad básicamente. ¿A cuántos años? El crédito se va a llevar a 7 años o se va a pagar durante esos 7 años, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a prestar? 385 millones, que equivale básicamente al 55% de la financiación. ¿De qué? Del valor de la maquinaria inicialmente, ¿cierto? O sea, el valor de la inversión inicial. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, ese valor sale básicamente de ahí. Esto lo voy a quitar de aquí. Y lo primero que nosotros debemos calcular en ese orden de ideas, entonces, es uno, el valor de nuestra cuota. Hay unas fórmulas manuales, pero también están estas fórmulas a través de Excel. ¿Cómo se calculan? Sí, colocamos el SIC igual, escribimos pago, ¿cierto? Y aquí nos da una opción de pago, le damos doble clic y nos pide la tasa, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa? La tasa del crédito básicamente. Eh, Esa tasa del crédito nosotros la tenemos aquí, tasa de financiación, ¿cierto? Es del 20% anual, ¿sí? Y miren lo que me dice aquí la información, tasa, punto y coma, ¿sí? NPR, número de periodos, son 7 años. Estos 7 años que yo tengo aquí, me dice punto y coma nuevamente, valor actual. Hay que colocarlo negativo para que él me lo dé positivo. Menos, ¿cuál es el valor actual? Nuestro saldo inicial, ¿cierto? Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Alguna inquietud ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Eso es para calcular nuestro valor de la cuota. ¿Sí? Como es una anualidad, esto es un valor de la cuota es constante. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar y voy a pegar el valor de la cuota en los diferentes años, ¿cierto? Porque la cuota va a ser la misma, va a ser constante. Está aquí, ¿ya? Bien, miren que es la misma, es una anualidad, o sea que los valores son constantes en ese sentido. Bien, y entonces empiezo yo a calcular los otros conceptos que tenemos aquí, el interés, la amortización y el saldo cada vez que yo pague la amortización. Bien, bueno, en ese sentido entonces, para calcular la amortización, primero debemos calcular nuestros intereses. ¿Cierto? ¿Cómo calculamos nuestros intereses? Bueno, hacemos el mismo proceso, SIC igual, y calculamos el valor de la deuda por nuestra tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés, muchachos? ¿Cuánto es la tasa de interés? 20%. Muy bien, Kelly, excelente. Me parece perfecto esa situación. 20% la tenemos aquí. Para formular a través de Excel, entonces fijamos este valor de la tasa, solamente para correr la fórmula. ¿Listo? ¿Cierto? Aquí, vamos a tirar esto un poco acá. Y esta fórmula la corro hasta el final. ¿Vale? Ahí tenemos los cálculos de los intereses. Todavía no aparecen números porque nos hace falta calcular esta información acá. ¿Vale? Profe, desactivó el ¿Soy yo micrófono. o no escucho? No, un momentico, muchachitos, que estoy aquí acomodando un poco el volumen. ¿Listo?
Un segundo, chicos, ya reparo la situación. Bueno, jóvenes, retornando a la información, aquí espero que todos hayan entendido la primera parte, ¿cierto? El cálculo de la cuota, el cálculo de los intereses, y nos vamos aquí a la parte de la amortización, ¿cierto? ¿Qué es amortizar? Básicamente, ir pagando nuestro crédito o lo que, de esta cuota que nosotros pagamos de 106 millones de pesos, el banco, quien nos presta el dinero, toma en intereses para el primer año 77 millones y lo que queda se lo abona a la deuda que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos esta fórmula, ¿cierto? La cuota que pagamos y le restamos los intereses que el banco coge para ello, ¿cierto? Y ahí calculamos la amortización del capital, o sea, lo que el banco le va abonando la cuenta o la entidad financiera que nos prestó el dinero, ¿cierto? Aquí tenemos toda la amortización. Ahora nos hace falta calcular el saldo, ¿cierto? A ver, cada vez que yo voy pagando una amortización, el saldo me debe ir disminuyendo. Al final del año, primeramente yo en enero, en el mes de enero, ¿cierto? Presté los 385 millones, pero al final de año pagué 29 millones. O pagué 100 millones, pero el banco tomó 77 millones para ellos como intereses y me abonó 29 millones a la cuenta, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, se fue calculando el saldo inicial. ¿Esto cuánto me debe dar? Así como está aquí, 0. ¿Por qué? Porque ya yo en esa época he debido pagar básicamente mi cuenta como tal, ¿cierto? O el préstamo que yo acabé de hacer. ¿Listo? Entonces siempre debe dar 0 al final del tiempo. Si no, es porque he quedado debiendo todavía. Entonces aquí ya no debo nada, pagué toda la deuda, ¿cierto? Y como se pueden dar cuenta, la amortización que hicimos de este crédito fue una cuota constante, ¿cierto? Igual, para todos los años, la amortización se va a ir incrementando, los intereses se van a ir disminuyendo, así como están dándose cuenta, y el saldo también va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. ¿Bien? Perfecto. En ese mismo sentido, jóvenes, el ejercicio nos habla de una maquinaria que vale 700 millones de pesos, ¿sí? Vamos a invertir 700 millones. Esta maquinaria hay que
hacer un proceso de depreciación porque ya se va desgastando con el tiempo, año tras año, ¿cierto? Cada vez que uno la va utilizando diario, ella va teniendo un desgaste y ese desgaste la va haciendo que vaya perdiendo valor con el tiempo. ¿Listo? Lo primero que hacemos es que estos 700 millones los colocamos aquí. Ahora para el segundo año, sencillamente copiamos y pegamos el mismo valor y luego del primer año en adelante lo que hacemos es arrastrar la fórmula hasta el año número 7, ¿cierto? En ese sentido. Bien, ahí. Bueno, y como ya ustedes me han dicho que han trabajado la parte también de las depreciaciones, entonces vamos a adelantar un poquito aquí. ¿La depreciación anual cuál es? Ya la depreciación anual nosotros la hemos calculado, pero en ese sentido, ¿por qué le digo que la hemos calculado? Porque la tenemos acá arriba, ¿vieron? Esa depreciación anual la tenemos acá arriba, que es esta. Esta es la depreciación anual, ¿cierto? ¿Y en qué consiste esta depreciación anual básicamente? El valor de la maquinaria menos el valor de salvamento, ¿cierto? Dividido entre los años de vida útil, básicamente, de esta maquinaria como tal, ¿cierto? Entonces, esa es la información que tenemos aquí. ¿La podemos hacer? Sí, la podemos hacer nuevamente. ¿Qué es? El valor de la maquinaria menos el valor de salvamento, aquí lo tenemos, dividido entre los años de vida útil, ¿cierto? Aquí están. ¿Sí? Tienen que es el mismo valor. ¿Qué hacemos aquí? Como esta es una depreciación por el método de línea recta, quiere decir que se va a depreciar igual para todos los años. Copio para el segundo año el primero y después arrastro la información hasta el año número 7, ¿cierto? Bien, en ese sentido entonces llega lo que se denomina la depreciación acumulada, ¿cierto? La depreciación acumulada es lo que llevo depreciado años atrás más la depreciación anual de este año o de este periodo, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, para el año anterior la depreciación acumulada era 0 y le sumamos, ¿sí? La depreciación acumulada de la depreciación anual de este año, ¿cierto? ¿Qué sucede? Bueno, la información queda calculada o queda formulada y lo que hago yo es llevar la fórmula hasta el año número 7. Aquí se dan cuenta que faltan los 50 millones, ¿cierto?, del valor del salvamento, porque debería quedar en 700 millones de depreciación acumulada totalmente. Estos 50 millones que hacen falta aquí son los 50 millones del valor de salvamento, por los cuales nosotros vendemos la maquinaria, salvamos unos 50 millones de pesos, ingresan estos 50 millones de pesos al proceso que corresponde, pues, nuestra contabilidad como tal. ¿Listo? Y entonces, nuestro valor en libro, ¿cómo va a quedar? Sencillamente, yo tomo el valor de la maquinaria y le resto el valor de la depreciación acumulada. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, llevo la fórmula hasta el final. ¿Ok? Y aquí nos van a quedar los 50 millones del valor de salvamento, que son el valor en libros que nos va a quedar por la venta de esta maquinaria, ¿cierto? Bien, jóvenes, inquietudes hasta allí. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Todo va bien? Profe, ¿Correcto? ¿Sí? profe, ¿podría repetirme la fórmula para la depreciación acumulada? Perfecto. La depreciación acumulada es esta que tenemos aquí. La voy a borrar en ese orden de ideas. Aquí, depreciación acumulada. ¿Listo? Resulta que la depreciación acumulada es el valor de la depreciación acumulada anterior más la depreciación anualizada o anual, ¿cierto? De la maquinaria. ¿Listo? Este más este, depreciación acumulada más la depreciación anual. ¿Ok? Y ya como queda formulada, yo sencillamente arrastro la fórmula hasta el final. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Perfecto, muchachos. Entonces, ahora empezamos a hacer nuestros flujos, nuestro presupuesto, proyectos o presupuestos proyectados de los flujos de caja libre. Vamos a partir primeramente de qué? De una demanda, ¿cierto? De lo que vamos a vender, ¿sí? Y lo vamos a asociar con el precio de cada producto de estos que nosotros vamos a demandar. ¿Cuánto es la demanda para el año 1?
Sencillamente nos tenemos que remitir a la parte superior, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda para el año 1? Aquí tenemos demanda para el año 1, ¿cierto? De llantas es 22.000. Entonces, le damos aquí Enter. Sencillamente copiamos la información. Pero para el año 2 hay que revisar el tema. ¿Sí? Vámonos a revisar el tema de la demanda para el año 2. Hay un incremento de la demanda anual de un 10%. Entonces, ¿qué debemos hacer? Incrementarlo un 10%, ¿cierto? Regresamos acá y hacemos el siguiente proceso. Sí, igual, multiplicamos la demanda anterior y como se incrementa en un 10%, sencillamente coloco la fórmula del valor futuro, 1 más ese 10% en la cual se va a incrementar, que sería este. Y ese valor lo fijo para que sea constante el incremento, ¿sí? Con F4 lo puedo fijar. O el signo peso entre la letra que acompaña al número, ¿ya? Y bueno, como ya está formulado, sencillamente lo que hago yo es llevar la fórmula hasta el año 7. Miren, aquí la fórmula es el valor anterior multiplicado por el factor de crecimiento 1 más la tasa de crecimiento de esta demanda como tal, ¿cierto? Perfecto, entonces en ese sentido nos vamos hacia acá y le doy Escape y vamos aquí al precio de reencauche de la llanta. ¿Cuánto es el precio de reencauche, muchachos? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vámonos acá arriba y recordamos el valor. ¿Cuánto es? 84. Perfecto, muy bien, 84.000 pesos. Entonces copiamos y pegamos acá. Y hay que también tener en cuenta si este precio de reencauche tiene un crecimiento con el tiempo. Entonces nos regresamos hacia acá, ¿cierto? Y revisamos el tema. Precio de reencauche de la llanta y el incremento en los costos y el incremento en el precio del 5%, ¿cierto? Entonces nos vamos hacia acá y le decimos que esto se incrementa en un 5%. Le damos igual, tomamos el valor de la llanta anterior de reencauche, lo multiplicamos por el factor de crecimiento, 1 más el 5%, que es el crecimiento de ella, aquí, y fijamos la información. Miren donde estoy moviendo el cursor acá, ¿cierto? Algunos fijan con F4, otros sencillamente hacen el procedimiento que yo estoy haciendo de momento. Entre la letra que acompaña el número pongo los signos pesos para que ella quede fijada, ¿vale? Y como ya queda formulada, sencillamente llevo el valor hasta el año 7. ¿Listo? Bueno, y en este orden de ideas calculamos los ingresos totales. ¿Sí? Ya esto es de conocimiento de ustedes. Tenemos la demanda, ¿cierto?, de los productos multiplicado por el precio unitario, ¿sí? Y aquí calculamos ya los ingresos totales. Como ya esto queda ahí formulado, yo sencillamente arrastro la fórmula hasta el año 7 como tal, ¿sí? Todas estas herramientas de presupuesto, de finanzas, nos van a servir para que nosotros hagamos una mejor gestión, ¿cierto?, tanto administrativa como financiera, para que hagamos los controles, para que planifiquemos mejor nuestra información. Los costos fijos equivalen a cuánto, vamos a ver cuántos son los costos fijos, ¿cierto? Le doy aquí igual y reviso entonces nuestros costos fijos. Vamos a ver si hay algún valor de costo fijo por acá. Bueno, los costos fijos están haciendo parte de los mismos gastos fijos en el momento. Vamos a ver si hay otra información adicional por acá. En gastos fijos, ¿cierto? De 350 millones. ¿Listo? Entonces vamos a asociar que nuestros costos fijos van a ser igual a los 350 millones que tenemos aquí, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Ahora, 350 millones, pero recuerden que estos costos fijos tienen un incremento anualmente. Vamos a ver cuál es el incremento. Incremento en los costos del 5%. Entonces, tomamos este 5% para hacer el incremento. Le damos aquí igual
valor del costo fijo anterior multiplicado por el factor de crecimiento, 1 más el 5%. O sea, este 5% que tenemos aquí, y fijamos el valor nuevamente acá, ¿cierto? Ok. Y llevamos la información hasta el final, ¿vale? Eso después que uno haga el cálculo del primero y el segundo año, ya lo demás es lo mismo, es arrastrar la fórmula de ahí en adelante. Bien, los costos variables, tendríamos que tener en cuenta entonces, en ese orden de ideas, nuestros costos totales. Vamos a ver si tenemos unos costos totales. Costos totales, tenemos los costos variables. Aquí, 58 millones. Y lo multiplicamos entonces por las cantidades, costos variables. Aquí tenemos nuestro costo variable unitario. Podríamos asociar ese valor allí. Costos variables unitarios y luego el costo variable total aquí. Bueno, vamos entonces a tomar este valor. El costo variable por unidad, ¿cierto? Tenemos nuestro costo variable por unidad, que sería este, 58 millones. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, subtotal de los costos variables. O sea, este es el costo variable multiplicado por las cantidades que se van a demandar, ¿cierto? Aquí. Bien. Y en ese orden de ideas hay que revisar que estos costos que tenemos aquí tengan un incremento. De hecho, creo que lo tienen todos los costos, ¿cierto? Vamos a ver en cuánto se incrementa. Incremento en costos el 5%. O sea, que hay que incrementarlo en ese 5%, ¿vale? Entonces hacemos el procedimiento SHIC igual valor anterior multiplicado por 1 más el factor de crecimiento. Este valor de crecimiento lo tenemos aquí. Nos vamos acá a la fórmula, fijamos ese valor de crecimiento, ¿cierto? Y sencillamente cerramos aquí la fórmula, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Ya esto está formulado, ¿cierto? Llevamos el dato hasta el año número 7, ¿sí? Y ya aquí lo que hacemos es básicamente, como todo está calculado para multiplicar las unidades, el costo variable unitario por la demanda, sencillamente lo que hacemos es arrastrar la fórmula que hicimos o que calculamos en el primer año como tal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, me alegra mucho. Bueno, pues. Bien, entonces, entonces aquí los costos totales, ¿de dónde los sacamos, muchachos? La suma de los costos fijos más los costos variables. Excelente. Muy bien, excelente. Ya entonces aplicamos la fórmula. ¿Cierto? Aplicamos la fórmula. Perfecto. Entonces ya la compañera nos dijo que la información, me agrada mucho esa parte, los costos totales salen de los costos fijos más los costos variables, que serían estos, ¿cierto? Y en ese sentido arrastramos la fórmula hasta el final. ¿Ven? Bien, ok. Bueno, calculamos entonces nuestra utilidad operacional. Miren que ya vamos haciendo proyecciones como tal. Vamos a calcular nuestra utilidad operacional. ¿Operacional por qué? Porque esto es ingresos, costos y gastos. Y esa es la operación de la empresa. Le damos SIC igual y en ese orden de ideas tenemos nuestros ingresos y le restamos los costos totales, ¿cierto? Y calculamos entonces la utilidad operacional, ¿sí? Eso es lo que nosotros somos capaces de producir a través de las actividades operacionales de la empresa como tal, ¿cierto? Bien, la depreciación, muchachos, la tenemos ya calculada y para ello hicimos el proceso de la depreciación
del préstamo, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí, aquí tenemos nuestra depreciación anualizada, sería esta, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Llevamos los datos hasta el final y traemos los gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros, jóvenes? Los intereses. Excelente, excelente. Me parece formidable eso que acaban de decir. ¿Oyeron? Bien, ¿por qué? Porque uno se satisface con la información que ustedes están manejando de momento. Los gastos financieros, aquí los tenemos, nuestros intereses, que los sacamos de la amortización, perfecto, estos. Y llevamos el dato hasta el año, ¿cierto? Número 7, ¿vale? Hasta ahí creo que vamos todos bien y todos vamos al tanto de la información. Y de verdad que me agrada ver esas situaciones. Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Aquí, nos vamos aquí, sencillamente tomamos la información de la utilidad operacional y le restamos los dos gastos, depreciaciones y gastos financieros, menos la depreciación, menos los gastos financieros. ¿Sí? Claro que sí. Y en ese sentido, llevamos la fórmula hasta el año número 7. Excelente la información. Ahorita que hacemos, calculamos nuestros impuestos, ¿cierto? ¿Sí? Partiendo de dónde? De la utilidad antes de impuestos, multiplicada por los impuestos, vamos a ver a cuánto equivalen los impuestos en este momento. Aquí dice que el 32%, entonces voy a fijar ese 32%. Llevo la fórmula hasta el año número 7. ¿Cierto? Perfecto. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, muchachos? Listo, joven. Entonces pienso que aquí vamos bien hasta el momento. Si no hay ningún tipo de inquietudes, seguimos con nuestra información, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Tenemos aquí nuestra utilidad después de impuestos. Sencillamente es una utilidad después de impuestos. Tenemos aquí los impuestos y le restamos, perdón, tenemos la utilidad antes de impuestos y le restamos los impuestos, ¿cierto? Esto es algo mecanizado ya para ustedes que hacen casi que todos los días revisan el tema de los balances, perdón, de los estados de resultados, ¿cierto? Bien, muchachos, entonces miren lo que tenemos aquí, la utilidad después de impuestos, y le sumamos para calcular nosotros el flujo de caja neto, debemos calcular en ese orden de ideas las depreciaciones, perdón, las depreciaciones se las sumamos porque son valores que no representan salida de efectivo y las amortizaciones de capital en ese orden de ideas, ¿cierto? Y luego entonces a esos valores le restamos la inversión inicial del año 0 para calcular nuestra utilidad neta en ese orden, ¿vale? Entonces, vamos aquí, la depreciación, ¿cuál es? La que ya nosotros calculamos, jóvenes. ¿Dónde tenemos esa depreciación? Acá. Es la misma. Ahora, allá en el estado de pérdida y ganancias lo restamos, acá en el flujo de caja lo sumamos porque no representa salida de efectivo, ¿cierto? Aquí lo podemos evidenciar. Y la amortización del capital, sencillamente, traemos los valores ¿de dónde? ¿De dónde traemos los valores? De la amortización del capital. De lo que ya nosotros hicimos acá, de la amortización del crédito. Amortización sería esto, ¿correcto? Y en ese orden nosotros lo que hacemos es llevar la fórmula hasta el año número 7, ¿cierto? Y sencillamente aquí lo que hacemos es calcular la utilidad neta. ¿Sí? Esta utilidad neta va de la mano de la siguiente situación. Utilidad antes de impuestos más, en este sentido, las depreciaciones más la amortización, ¿cierto?
Bueno, menos el proceso que tenemos de inversión, ¿sí? Correcto, aquí es. Y sencillamente llevo los valores hasta el año número 7, calculamos nuestra utilidad neta y el flujo de caja neto. ¿Qué hacemos con el flujo de caja neto? Sencillamente le sumamos el valor que corresponde al valor de salvamento. Vamos a darle entrada a alguien que está aquí intentando ingresar. Bien, chicos, entonces aquí vamos a esperar que entre Luis. Bueno, chicos, entonces hasta aquí creo que vamos bien. Aquí lo que hacemos en ese orden de ideas, pasamos nuestra información acá y sencillamente a esta utilidad neta le sumamos el valor de salvamento, que sería este valor que está aquí, que sería 0 en este momento, pero que para el último año sí se le van a sumar los 50 mil. ¿Listo? Los 50 millones, perdón. ¿Sí? Hasta ahí tenemos nuestro flujo de caja neto proyectado hacia el futuro. ¿Cierto? Esa es una primera parte de nosotros. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Hombre, una, para tomar decisiones, para gestionar, para controlar, ¿cierto? Para tomar mejores planificaciones, nosotros debemos en ese orden de ideas, uno, calcular estos indicadores que tenemos aquí. Estos son los flujos de caja de la empresa, ¿cierto? Proyectados hacia el futuro. ¿Listo? Ese es nuestro presupuesto financiero en este orden de ideas, de los flujos de caja neto. Para tomar una decisión o para tomar decisiones, debemos tener en cuenta un costo promedio ponderado de capital, que ustedes también asocian esa información, que es lo que nos cobran las dos fuentes de financiación, precisamente por financiarnos en ese orden de ideas, ¿cierto? ¿La fórmula cuál es? Esta fórmula que tenemos aquí, en ese sentido, ¿listo? Y para tomar una decisión o para gestionar mejor o para controlar mejor todos los procesos de nosotros, tanto administrativos como financieros, debemos tener en cuenta esta situación que se nos presenta aquí, ¿cierto? La toma de decisiones y por qué vamos a tomar esas decisiones. Una, cuando el BPN, que significa valor presente neto, ¿cierto? El valor presente neto es sencillamente traer todos estos valores que están aquí en futuro, traerlos a valor presente, haciendo uso de una tasa de descuento. En este caso, lo que nos cobran las fuentes de financiación, tanto interna como externa, el pasivo con el patrimonio, en promedio, ¿cierto? ¿Sí? Traídas al valor presente y comparadas con la inversión inicial, ¿cierto? Revisar si nos da mayor a 0, si nos da igual a 0, si nos da menor a 0, y en ese orden de ideas, mirar qué decisión vamos a tomar. Cuando el BPN, ¿cierto? El valor presente neto, nos da mayor a 0, nosotros debemos tomar una decisión de aceptar nuestro proyecto o de invertir en este proyecto. ¿Por qué? Nos da más de la rentabilidad esperada, ¿cierto? Cuando el BPN nos da igual a 0, también debemos aceptar este proyecto como tal. ¿Por qué? Nos da la rentabilidad esperada. Y cuando el BPN nos da menor a 0, debemos rechazar este tipo de inversiones. ¿Por qué? Rinde menos del mínimo, perdemos dinero. La tasa interna de retorno, o la TIR, también es muy conocida para evaluar proyectos o empresas. Cuando es mayor a la tasa de descuento, o sea, cuando es mayor al costo promedio ponderado de capital, nosotros debemos aceptar, ¿cierto?, esa inversión, ese proyecto. ¿Por qué? Nos da más de la rentabilidad esperada. Y cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, también la podemos aceptar porque nos da la rentabilidad esperada en ese orden de ideas. Vamos a ver quién está entrando, admitir. Bien. Aquí, entonces, cuando la TIR es igual a la tasa de descuento, o sea, igual al costo promedio ponderado de capital, nosotros debemos aceptar porque nos da la rentabilidad esperada. Y cuando la TIR
nos da menor que la tasa de descuento, o sea, menor que el costo promedio ponderado de capital, debemos rechazar porque rinde menos del mínimo. Podemos perder dinero o perdemos dinero. Chicos, ¿alguna inquietud con relación a la información? Bueno, ya entonces vamos a asociar los cálculos que estamos haciendo. Ok. ¿Habían visto asociados esos dos indicadores, jóvenes? Pregunta, ¿habían asociado, tenían conocimiento de los dos indicadores? Valor presente neto y la tasa interna de retorno. Yo no. Perfecto, No. ok. Bueno, bien, pero sí habían tenido conocimiento acerca de una amortización, ¿cierto? Y de una depreciación. ¿Sí? De eso sí. Sí, Sí. pero amortización, sí. Perfecto, entonces, bueno, lo importante es que vayan adquiriendo nuevos conocimientos en ese orden. Las proyecciones o presupuestaciones, ustedes sí las habían hecho en ese orden, ¿cierto? Siempre proyectan, siempre presupuestan a unos años futuros como tal. Entonces, bueno, ya aquí lo que nos queda en ese sentido es hacer este cálculo como tal, pero para hacer el cálculo del valor presente neto, de la tasa interna de retorno, debemos primero calcular el costo promedio ponderado de capital, que es una tasa de descuento, básicamente, lo que nos cobran las dos fuentes de financiación, por financiarnos precisamente. ¿Ok? Bueno, ya hacemos el procedimiento. Bien, chicos, entonces hay que tener en cuenta esta información, ¿oyeron? Para tomar las decisiones hay que tomar en cuenta esta decisión. Lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular esta tasa de descuento, ¿cierto? Y esa tasa de descuento la vamos a calcular aquí. Vamos a irnos acá, es más, voy a engrandecer un poquito esto, el zoom, y le vamos a dar aquí. Sí, igual. Y miren lo que me dice, que el costo promedio ponderado de capital es igual al costo de equity o el de patrimonio, ¿cierto? Y el costo de patrimonio, ¿cuál es? ¿Cuál es el costo de patrimonio, muchachos? No son 700 millones. Bueno, ese es no, ese es el costo de la inversión total. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. El costo de equity es la tasa de rentabilidad del inversionista, que sería esta aquí, tasa de rentabilidad del accionista. Sería el 24%, ¿cierto? Luego dice que lo multipliquemos por equity, que sería el patrimonio. Ya ustedes, algunos dijeron cuál era el patrimonio. Entonces nos vamos aquí.
Este es el patrimonio, porque este es el pasivo. Entonces, por el patrimonio, ¿cierto? Dividido entre, abro paréntesis, pasivo más la deuda. El pasivo más la deuda, aquí lo tenemos, este sería pasivos más la deuda, perdón, este sería pasivos o deuda más patrimonio, que sería este. Cierro paréntesis, me vengo hacia acá. ¿Listo? Me vengo hacia acá. Aquí. Ahora sumo, ¿sí? Le doy más. Sumo el costo de la deuda. ¿Cuánto es el costo de la deuda? Costo de la deuda. El costo de la deuda es la tasa de financiación, que sería ¿cuál? En este caso, el 20%, ¿cierto? Multiplicada por la deuda, que sería ¿cuánto la deuda? Los 385 millones, ¿verdad? Esa es la deuda. Y eso dividido entre, miren nuevamente aquí, dividido entre, abro paréntesis, patrimonio más deuda. Y ese patrimonio sería este, más deuda sería este. Cierro paréntesis y lo multiplico por, miren la fórmula, acá 1 menos el 32%. Entonces, 1 menos 32%. Este que está aquí. Y cierro paréntesis. Que me está dando el costo promedio ponderado de capital, un 18%. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos aquí a mirar una, ¿sí? ¿Algún análisis, alguna pregunta? Ok. Bueno, estamos aquí y ahora tenemos, este es el costo prácticamente en promedio de la deuda. Ahora debemos calcular con esta tasa, si podemos calcular nuestro valor presente neto. O sea, todos estos valores que están aquí, traerlos a valor presente y compararlos con la inversión inicial. ¿Ok? Perfecto. Pregunta, ¿están viendo el Excel en este momento? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, ok. Listo, muchachos. Entonces Sí, calculamos profe. el valor presente neto. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí le damos igual y en ese orden de ideas nosotros entonces hacemos lo siguiente. Escribimos BNA, que significa valor neto, la fórmula que tenemos aquí. La tasa, esta tasa que acabamos de calcular acá, dice que punto y coma, escribimos punto y coma, traemos los valores que están en el flujo de caja libre desde el año 1 hasta el año 7, cerramos paréntesis y le sumamos la inversión inicial porque está negativo, ¿cierto? Y con eso calculamos nuestro valor presente neto. Miren lo que me está dando, 595 millones, está bastante alto. Wow. Bueno, eso es lo que nos está dando. Vamos a revisar nuevamente. Utilidad después de impuestos. Vamos a ver acá. Sí. Ok. Sí. Bien. Está bastante alto. Vamos a revisar el tema, algo que tengamos por aquí. 22%, 700. Bueno.
Eso es lo que nos da de momento nuestro valor presente neto. Como le digo, un valor bastante alto, posiblemente. Las sumas que nos dan esto, si lo traemos así, normalmente están por encima de esos valores. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede por acá. Bueno, vamos a revisar el caso de la TIR en este momento. ¿Listo? Y el caso de la TIR sería igual, escribimos TIR, ¿sí? Le damos aquí TIR y tomamos todos los valores, desde el valor que corresponde al flujo de caja del año 0 hasta el flujo de caja del año final, ¿cierto? 37% sería nuestra tasa interna de retorno. Yo le hago una consulta a ustedes. De acuerdo al proceso nosotros de gestión y de control y de toma de decisiones, ¿ustedes con esta tasa invertirían en este proyecto? Hola, Hola, sí, estamos. Sí. buenas noches, docente. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, Bien. gracias. Le estaba preguntando a usted, docente, que si con esa tasa, Sí, nosotros podemos tomar la decisión de seguir invirtiendo en esta empresa o de invertir en este proyecto. con esa tasa habría rentabilidad. Sí, porque es una tasa interna de retorno, sí. Entonces sí, es obvio. Ah, muy bien, pero ¿por qué es obvio? ¿Cuál es la razón que nos lleva a decir que es obvio? Es una tasa bastante alta, ¿cierto? Una tasa de rentabilidad alta. Pero ¿con qué la debo asociar yo en este momento? Con la inversión que haga. Bueno, listo, ok. Entonces, Aló, hola. esta tasa que tenemos aquí es una buena tasa, así como dice el compañero de ustedes en el momento, pero para yo tomar una decisión de si realmente es una buena inversión, ¿qué debo hacer yo? Miren lo que me dice aquí la decisión de la tasa interna de retorno, esta que nosotros estamos revisando aquí. ¿Qué me dice? Cuando la TIR es mayor a la tasa de descuento, aceptar el proyecto, porque nos da más de la rentabilidad esperada. Miren que aquí, sencillamente, ¿cuánto es la rentabilidad que nosotros deberíamos esperar? Un 18% mínimo. ¿Cuánto estamos obteniendo ahora mismo? 37%, menos la mínima que debería ser esta. Estamos teniendo por encima un 19,43% de rentabilidad, por encima de la que yo debería obtener, que sería esta mínima que está aquí. Entonces, con base en la información que tenemos aquí, nosotros tomamos la decisión y teniendo en cuenta esta tasa de descuento en promedio, que es del 18%. ¿Qué se hace? Como le digo, la tasa interna de retorno es del 37%, mientras que el costo que yo pago por la financiación del proyecto es del 18%. Hay una diferencia amplia, bastante amplia, ¿cierto? Y es por encima del costo promedio ponderado de capital. Entonces, por eso yo tomo la decisión, mirando esta información que nosotros estamos en ese orden de ideas, divisando aquí, ¿oyeron? La que estamos revisando en este momento, ¿vale? Y también puedo tomar la decisión teniendo en cuenta esta información del BPN, ¿cierto? Que nos dice que nos da un valor por encima de 0. Miren que aquí me dice el BPN, cuando es mayor a 0, debemos tomar la decisión de aceptar esta inversión o este proyecto como tal. ¿Por qué? Nos da más de la rentabilidad esperada en ese orden de ideas. Aquí lo podemos divisar, ¿cierto? Con que la rentabilidad esperada, la mínima es del 18 y la que nos está dando es del 37%, 19% por encima, ¿cierto? Bien, y entonces cuando es igual a 0 también podemos aceptar el proyecto porque nos da la rentabilidad esperada, en ese sentido, ¿sí? Aquí tenemos un proceso para nosotros tomar decisiones con relación a toda la información. Entonces, dependiendo de toda esta información calculada aquí, nosotros decidimos si invertimos o si no invertimos. Teniendo en cuenta que esto que acabo de yo anexarles a ustedes, con esta información yo tomo una decisión, sí o sí, de invertir o de no invertir. Bueno, chicos, inquietudes hasta el momento, jóvenes.
No, docente, gracias por su aclaración. Perfecto, Edwin. No, pero me agrada más que ustedes participen así, que ustedes puedan tomar esa iniciativa de poder preguntar algo, aportar algo, ¿sí? Porque se siente que están ahí precisamente, ¿vieron? Cuando uno no los ve, entonces en ese orden de ideas o no los escucha, siente que uno está prácticamente solo frente a la plataforma. Entonces, es interesante ese tema de verlos ustedes. ¿Vieron, muchachos? ¿Qué le digo, Chicos, docente? Este mismo modelo yo puedo aplicarlo a otro proyecto, pero con otros valores, sí, claro, claro que para sí. ver si realmente el proyecto me puede dar rentabilidad o no. Claro que sí lo puedes hacer. Obviamente, hay diferentes plantillas, hay diferentes estructuras, pero este te puede servir, ¿oíste? Este te puede servir para tú hacer los cálculos como tal y revisar si el proyecto es rentable o no, ¿oíste? O sea, yo le pregunto porque yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio y pues nosotros nos dedicamos a la gestión de proyectos y la idea es ver cuál nos da rentabilidad y cuál no. Ah, bueno, listo. En ese orden de ideas tendríamos que revisar el tema de las inversiones, de los costos, de los gastos que ustedes tienen, ¿cierto? Y poderlo también como plasmar en este tipo de plantillas que tenemos aquí, ¿viste? Es posible, sí es posible. De hecho, cuando tengas algo por ahí, me puedes informar y con mucho gusto nos sentamos un ratico a través de esta plataforma y revisamos el tema a ver qué tienen, ¿oíste? Listo. Bueno, muchachos, entonces creo que hoy terminan las clases del ciclo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, La entonces, próxima es examen. correcto. Yo les voy a adjuntar una actividad precisamente de estas proyecciones que estamos haciendo para que ustedes la hagan y la adjunten a la plataforma, ¿oyeron? Eso lo voy a hacer Docente, el día de mañana en plataforma. Dime, Edwin. no podría juntar esta que usted tiene ahí realizada, digo, pues, si usted Claro, permite. de hecho yo se la junté al grupo de WhatsApp. Ahí está, es la misma. O sea, sencillamente que aquí hay dos ejercicios. Está este y está este que en ese orden de ideas eh, resulta ser casi que el mismo, ¿oyeron? Resulta ser casi que el mismo. De pronto tiene algunos valores diferentes por cuestiones de ejercitaciones. Listo. Pero bueno, yo les mando este en este orden. ¿Listo? ¿Vale? Sí, se lo agradezco mucho. De igual usted también el link de la clase, le agradezco que lo mande para nosotros repasar súper bien. Perfecto, jóvenes, perfecto. Entonces, bueno, en plataforma les queda juntados la actividad para ustedes. ¿Oyeron? La pueden hacer en los grupos que ustedes siempre están trabajando, en grupos de A3, ¿sí? Y bueno, eso quedaría como nota final del ciclo como tal, ¿oyeron? Listo, docente, gracias. Bueno, me agradó compartir con ustedes el día de hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo, nos estamos escuchando por ahí, ¿listo? Listo, docente, muchas Gracias, gracias. Muy profe. amable. Éxitos Bendiciones. para Gracias, todos. profe. Bueno, pues. Muchas gracias, profe. Vale, María Fernanda, gracias. Igualmente. Muchas gracias, profe, que esté bien. Ok, Jamie, claro que sí. Gracias igualmente a ustedes.